Aleluya. Bueno, pues que Dios les bendiga. Estamos en la casa de Dios, la gran comisión, su casa. Quiero compartirles esta enseñanza, este estudio, ya que va con el caso acerca de la pérdida de un ser querido. Saludamos las redes sociales y los que puedan conectarse a esta transmisión. Pues les instamos a que se queden. ¿Por qué? Porque esto que se va a hablar es de suma importancia. Mucha gente se pregunta, ¿a dónde iré cuando muera? Hay cristianos que ni seguridad tienen de a dónde van por el estilo de vida que llevan. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Que hay gente que no sabe a dónde van, aún por el estilo de vida que llevan, por su testimonio. Sin embargo, esto va muy adjunto, muy pegado a lo que es la fuerza de la justicia, la seguridad de tu salvación. Tópico: ¿cómo se dará la resurrección y la transformación de la iglesia en el arrebatamiento? Vamos a hablar del arrebatamiento, pero obviamente estamos centrándonos en la muerte. Del arrebatamiento vamos a hablar a grandes rasgos, pero estamos centrados en lo que es la muerte. Y de ahí pasaremos, según como nos vaya el tiempo, a lo siguiente. Ahora escúchame con mucha atención, hermana Leti, hermano Álvaro, aprendan esto. Ustedes que son babies espirituales, hermana Sandra, aprenda esto. Yo no sé si ya lo sabe, y si no lo sabe lo va a aprender, y si lo sabe lo va a recordar. Ahí les va. ¿Podrían decirme los que ya escucharon esto, hermanos? Ya sabemos, sí. Saben a grandes rasgos, pero nuevamente vamos a entrar a profundidad al respecto. ¿Por qué, hermano Leo, elige esto nuevamente? Porque así como se han dado acontecimientos, que tenemos seres queridos, amistades, hermanos en Cristo, esta palabra le puede servir para que usted la comparta en estos días y en los venideros a aquellas personas que estén pasando por esta situación o por esta pérdida. Amén. Dice así: para dar respuesta a esta interrogante en forma acertada. ¿A qué interrogante? A cómo se dará la resurrección. Debemos estudiar y analizar muy detenidamente el destino de los que han muerto en las diferentes dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? ¿Qué diferencias hay en cuestión a dispensaciones? Conocemos dos, las más conocidas. La dispensación del Antiguo Testamento, donde se vivía por ley. O sea, que usted tenía que cumplir lo que la ley de Dios decía. Y ahora que murió Cristo, nosotros estamos en la dispensación de la gracia, donde usted no tiene que vivir los 613 mandamientos para que sea salvos. Oiga, usted no tiene que vivir los 613 mandamientos para salvación, pero si hablamos de mandamientos, sí debemos vivirlos. ¿Para qué? Para agradar a Dios, no para salvación, porque la salvación la obtuvimos por fe en el Señor Jesús. No se me confunda. Así es que vea esa diferencia, Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo se vivía viviendo la ley, mas sin embargo no se pudo. ¿Por qué? Porque pues todos eran pecadores y no podían llevar a cabo los 613 mandamientos. Y tenemos la gracia, que es el tiempo. De Jesús para acá, nosotros estamos viviendo en la etapa o en la dispensación de la gracia. ¿Por qué? Porque ahora a usted ya no le cuesta nada ser salvo. Se oye medio, no sé, ¿cómo que no cuesta nada? Entonces, sí, es que es gratuita la salvación. Lo único que hay que hacer: Señor, acepto tu plan de salvación y acepto que primeramente tú me aceptaste a mí. Avanzo. Aleluya. ¿Dónde están los que murieron y los que mueren en este tiempo? Esta interrogante, para ser respondida, nos lleva a hacer un estudio de la doctrina de los infiernos
pasemos a analizar dicha doctrina. Aquí nos podemos detener. La doctrina de los infiernos, así como se oye, la doctrina de los juicios, la doctrina de santidad, la doctrina de fe, etc. Amén. Así es que, escuchen. ¿Ustedes saben o han oído de los diferentes infiernos? Para hablar de doctrina de los infiernos. Alguien aquí, no se me distraiga, alguien aquí tiene conocimiento de que hay diferentes infiernos o que se hable en la Biblia como doctrinas, ¿no? Entonces es algo nuevo para algunos, ¿ok? Perfecto. Según las Sagradas Escrituras, hay 3 tipos de infiernos, que son, ok, según la Biblia hay 3 tipos de infiernos, porque a usted le dice, hey, si tú te mueres en pecado te vas a ir al infierno. Oye, ¿a cuál infierno me voy a ir? Usted le puede preguntar. Hay 3 tipos, ahí les va. Según las Sagradas Escrituras hay 3 tipos de infierno, que son el Hades, que es el mismo Seol o Sheol en el hebreo, Apocalipsis 20 del 11 al 15, el Tártarus, donde están los ángeles caídos, lo que se conoce como prisiones de oscuridad o prisiones eternas también. Eso lo ve en Judas, Judas verso 6, porque Judas creo nada más tiene un capítulo. Y segunda de Pedro 2:4. Y el lago de fuego, este es el último. Dijimos 3, ya mencioné 2. Y el lago de fuego, este es el tercero, llamado Gehenna, Gehenna, el valle de Hinnom, con H al principio. ¿Cómo se conoce el lago de fuego? Como el Gehenna o el valle del Hinnom. Mateo 5:22, Marcos 9:43. De estos 3 infiernos estudiaremos el Hades o el Seol. ¿Ok? El Hades o el Seol, que es el mismo. ¿Perdón? El Tártarus, donde se encuentran aprisionados, ¿quiénes? Los ángeles caídos. Aprendan eso. Creo que es algo nuevo. Muy bien, vamos bien. Creo que no es algo muy repetitivo. Aún para los que ya escucharon una vez, no creo que lo tengan bien definido. Así es que graben el CPU, absorban. Dice así: en sus idiomas originales, la Biblia usa más de 70 veces el término hebreo, Seol, Sheol, y su equivalente griego es Hades. O sea que cuando habla el Seol, se habla del Seol, se habla acá en el Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquías, y cuando hablamos de Hades, se habla desde Mateo hasta Apocalipsis, que es el Nuevo Testamento. Perfecto, voy a avanzar. Los cuales tienen relación con la muerte. ¿Qué tienen relación con la muerte? El Seol o el Hades. Porque cuando uno muere, allá va a parar. Escuche. Aleluya. Esto se va a poner interesante. En algunas Biblias se traduce sepulcro. ¿Qué se traduce sepulcro? La palabra Seol o Hades. También se traduce en algunas Biblias sepulcro, infierno, hoyo. Fíjense, hoyo también, la Biblia lo menciona el infierno como el hoyo. Hay uno, ustedes no han escuchado un término cuando una persona muere y se fue al hoyo, pero no saben lo que dicen, porque ahí la palabra hoyo es Hades o es que infierno. Se fue al hoyo. Bueno, prosigo. Y así por el estilo. Infierno, hoyo, sepulcro y así por el estilo. Pero en realidad, el lugar geográfico del Hades o del Seol, el lugar geográfico. Cuando hablo de geográfico, ¿de qué estoy hablando? De dónde se encuentra geográficamente. En realidad, el lugar geográfico del Hades o del Seol
es el centro de la... Ay, hermana Leti, por si no sabía, hermano Álvaro, hermana Leti, el Seol se encuentra debajo de nuestra tierra. ¿Quién lo dice? ¿Quién se lo inventó, hermano? ¿Usted se la sacó de la manga? No, eso lo dice la Biblia. Ahí le va. El Hades se encuentra en el centro de la tierra, lo quiere corroborar bíblicamente, número 16 del 31 al 33 y Efesios 4 del 9 al 10. Usted quiere estudiar del infierno y que gente cayó en el infierno. Váyase a Números a ver qué pasó por allá. Según la historia que Jesús narra del rico y Lázaro, vamos a entrar en historietas o historias más conocidas. Pongan mucha atención porque el día de mañana usted le puede ayudar a alguien con esto. Aquí se le van a caer las escamas de los ojos este día porque hoy, mañana y los días venideros va a haber pastores, va a haber líderes que van a decir, y quizá usted lo va a escuchar muy pronto, que el difunto o la difunta se fue al cielo con Cristo. Se le van a caer las escamas a ver si es cierto, con mucho respeto, por temor de Dios y con el sentido de enseñar. Según la historia que Jesús narra del rico y Lázaro, el Hades en su significado final es un lugar que se compone de dos departamentos. ¿El qué? El Hades o el infierno. Se conoce o se compone de dos departamentos, uno llamado la parte inferior y la otra la parte superior. Esto indica parte inferior abajo, parte superior arriba. Ok, eso es el Hades o el infierno. Prosigo. Aleluya. Y la otra parte superior. En la parte inferior es donde está el rico. Y la parte superior es donde está Lázaro, llamado también el seno de Abraham. Ok, ahora volteé para que pueda entender un poquito. El Hades está compuesto de dos departamentos, la parte superior y la parte inferior. Ahora, hay una historia en la Biblia que habla de un rico, un millonario, alguien que comía y se daba unos tremendos banquetazos, no que se caía y se partía la frente, unos banquetazos de banquete, y estaba otro hombre llamado Lázaro. Este rico, al morir, al no haber recibido la gracia, el don, tenido temor de Dios, etc., muere en pecado y por morir en pecado se fue a la parte superior del infierno. ¿Perdón? Gracias. La parte inferior, de abajo. Sin embargo, Lázaro muere también. ¿Y qué pasa? Él se va a la parte superior. Usted levanta la mano. Hermano Leo, ¿usted está diciendo que si muero en Cristo, también voy al infierno? Es que ese es el asunto de las traducciones. El asunto de la traducción habla de un Hades y habla de un Seol, que eso significa que está compuesto por dos departamentos. Uno es conocido, la parte superior es conocida como el paraíso o el seno de Abraham. Sin embargo, acá la parte de abajo es la parte inferior. El lugar de tormento. Ok, ya se acordaron. Gloria a Dios. El lugar de tormento. Vamos a avanzar. Ahí apareció Jesús también. Por allá anduvo. Debemos aclarar que cuando se produce la muerte en el ser humano, su lugar de destino temporal es el Hades, igual llamado Seol. Nadie va al cielo al morir. Solo Jesús ha ido al cielo en forma estacionaria. Jesús dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Juan 3:13. El apóstol Pablo fue en forma temporal. Recuerdan que el apóstol Pablo dice, conozco un hombre
No sé si en el cuerpo o en espíritu o en alma, no lo sé. Pero que ese hombre había recibido grandes revelaciones, las cuales no le fue permitido que las dijera en la tierra. Que testificara yo esto y esto otro. No me fue permitido. Y dice él, bueno, tenemos a Pablo que subió. ¡Wow! Ese Pablo. Si usted quiere conocer a alguien allá en el cielo, busque por favor a la recepcionista o al ángel. Primero a mi Cristo. Primero a mi Cristo quiero verlo. Usted salúdelo, abrácelo, dele un beso. Cristo. Y después le van a querer presentar a Abraham, a Adán. Dígale, no. Preséntame a Pablo. Ese hombre o estaba loco o estaba centrado en lo que él estaba haciendo para Cristo. Se le dieron grandes revelaciones. Bueno, con todo y de que este hombre fue al cielo, Pablo, por el Espíritu, volvió. Ahora, el único que está en el cielo permanentemente no son todos los muertos desde Adán hasta nuestros días. No, solamente es Cristo, el Theantropos, el Dios hombre. Por eso dice la Escritura lo que le acabo de leer, que solamente Jesús es el que tanto bajó como subió. Y ahora está allá permanentemente. Solamente Él. Sí le di la cita, ¿verdad? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Y quién descendió del cielo? Cristo. Entonces Él es el único que ha subido al cielo. Hermano Leo, Elías lo arrebató un torbellino, Dios mío, se lo llevó plum para arriba. Hermano Enoch, hermano, por favor. Ya lo explicamos, creo eso, ¿verdad? O todavía está que se lo explique. Estamos en ese. Creo que lo tengo que explicar. Después. Ok. Las escrituras registran que el Hades es un lugar donde van los muertos que partieron sin tener relación con Dios. Nuevamente, si usted tiene un familiar en este momento que muere y no tiene a Cristo en su corazón, las escrituras registran que el Hades, el infierno, es un lugar donde van los muertos que partieron sin tener relación con Dios. Y los que murieron teniendo afinidad o relación con Dios, Hechos 24:15, Apocalipsis 20:13, los perdidos están en la parte inferior del Hades y los salvos en la parte superior. Había un hombre rico, escuche, Lucas 16 del 19 al 23. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, era rico, ropas espléndidas y demás. Y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que cuando murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, ¿y fue llevado por quién? Por los ángeles. ¿Quién? El mendigo. Al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El rico estaba siendo atormentado porque al rico, cuando murió, no se fue al cielo. No tenía temor de Dios. Él se fue al Hades, al infierno. El infierno es conocido como el lugar de tormento. Sin embargo, tenemos a Lázaro, que él murió y dice que apareció por allá. ¿Con quién? ¿Con qué personaje? ¿Al lado de quién? De Abraham, el padre de la fe. ¿Ustedes creen que Abraham estaba en tormento también? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahora escuche, lo va a ir entendiendo. De este lugar hizo referencia el apóstol Pablo cuando trató el tema de la muerte de Cristo. Que quien muriendo en una condición de pecado por causa de que Dios lo hizo pecado,
Fue a la parte más baja de la tierra, esto es, la parte inferior del Hades, es decir, el lugar de tormento. Ahora, analicemos el pasaje. Hermano Álvaro, yo no sé si sabían. Ahorita estamos en la Semana Santa. Y para estos días, pues nuestro Señor Jesucristo ya nada más tenía esta semana y luego iba a pasar a la eternidad, iba a morir. Entonces, este hombre llamado Jesús, hermano Álvaro, murió con el pecado de usted y con el mío y de todos los que estamos aquí. Y por causa de morir en pecado, él fue al lugar de tormento. Así como este hombre rico murió en pecado, fue al lugar de tormento, así Jesús también bajó al lugar de tormento. ¿Por qué? Porque murió con el pecado de la humanidad. Jesús no fue al lugar de Abraham, donde Abraham estaba, lo que se conoce como el paraíso. Hola Abraham, hola Jesús, oh maestro. No, no fue para allá, fue a las partes más bajas. Y a las partes más bajas, ¿a qué se iba? ¿O a qué mandan a las personas a las partes más bajas? A ser atormentados. Así que mi hermano, predíquenles a sus familiares. Prediquémosle hoy más que nunca, porque si mueren nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos sin Cristo, hoy más que nunca nos está quedando bien claro. Todavía no es el juicio final, no te confundas, eso fue al infierno. No, apenas está, digamos, en una antesala ¿de qué? De tormento. Porque una cosa es el infierno y otra cosa es el estado final de la muerte que concluye con el lago de fuego ardiente. Hermano Leo, o sea que si muero voy al infierno, el infierno no lo es todo. Te falta otro. Te falta otro. Así como los que mueren en Cristo están esperando el juicio, porque no están todavía en el cielo. Vamos a entrar en algo. Hermano Leo, sí están en el cielo. Sí están en el cielo. Porque la Biblia habla de que el Señor Jesucristo bajó al infierno y se llevó cautiva la cautividad. ¿Ha escuchado ese texto usted alguna vez? ¿No lo ha escuchado, hermano Josué? Bueno, el texto de que se llevó cautiva la cautividad, muchos líderes lo toman como aquel hombre que bajó, el Señor Jesucristo bajó y tomó cautiva la cautividad, haciendo referencia a todos los que estaban cautivos allá en el infierno y se los llevó hacia arriba. El punto está en que los que murieron en Cristo no estaban en cautiverio. ¿Me entiendes? No están en cautiverio. Si es el caso, están en un lugar de reposo, en el paraíso. Pero eso lo vamos a ver ahorita. Aleluya. Y eso de que subió. Escucha ahora lo que voy a leer, ¿ok? Efesios 4 del 9 al 10. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. No le dijo nada a este texto porque tiene palabras repetidas. Vamos a hacerlo otra vez despacio, escuchen. Y eso de que subió, ¿de quién se está hablando? De Cristo. ¿Qué es? Pregunta. Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿De quién seguimos hablando? El que descendió, ¿quién? Es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. ¿Quién? Ahora, ese texto está más claro. Cristo descendió a las partes más bajas, pero ese mismo que descendió, ¿también qué? Subió. Ya lo entendí, hermano, hay que repetir los textos para entenderlo. Gloria a Dios. El caso registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43, del acontecimiento que se dio en la cruz cuando Jesús le dijo al ladrón, aquí está otra. Hermano Leo, uno sí va al cielo. Aquí se lo voy a demostrar. ¿Por qué? Hermano Leo, ¿se acuerdan que el Señor Jesucristo estaba ahí crucificado ya
Y le gritó un hombre por ahí medio loco. Mel Gibson nos lo pone por ahí un poquito sin orgullo, el otro muy orgulloso. ¡Ay, si eres tú el Cristo! Pues bájate tú y bájanos a nosotros también, sálvate a ti mismo. Pero el otro, el que estaba un poco humillado: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor Jesús, de cierto, te digo, desde hoy estarás conmigo. Ahí está, hermano. Su enseñanza se fue a tierra, a plomo, ni modo. Sí nos vamos al paraíso. Vámonos, súbanse, agarren sus maletas. Hay que ver la gramática. Una tilde, un punto, una coma, echa a perder una oración. Y la podemos entender de diferente manera. Escuche. Aleluya. Dice así. Cuando Jesús le dijo al ladrón: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, da a entender a primera vista que al morir Jesús y el ladrón se trasladaron al paraíso instantáneamente. Eso da a entender así nomás. Eso no lo registran las escrituras. Lo que se dice, o lo que sí dice la Biblia, es que al morir Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Sí o no? ¿O a poco cuando murió ya se fue al paraíso el Señor Jesús? No. ¿Se fijan cómo ya vamos entendiendo? Poniendo el caso bien centrado. Lo que sí dice es de que el Señor Jesús pasó o bajó a las partes más bajas, descendió a las partes más bajas de la tierra. El problema de lo que registra el Evangelio de Lucas está en que colocaron la coma antes del término hoy. Colocaron la coma cuando dice: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Pusieron en cuestión a la gramática, en la escritura, en nuestra Biblia, la coma antes. Usted se va al original griego y usted la va a ver mejor. Cuando debería ir después de dicho término. ¿De qué término? Del término, la palabra hoy. La pusieron antes. Una coma mal colocada en una oración distorsiona por completo el sentido de dicha oración, no dándonos el significado de lo que se quiso decir. Si colocamos la coma después del hoy en la oración, el hoy es aplicable a que en este momento te lo estoy diciendo. En este momento, hoy, te lo estoy diciendo. Ahora escuche. Estas letras están muy chiquitas, sorry. Necesito una secretaria que... Ok. Una coma mal colocada en una oración distorsiona por completo el sentido de dicha oración, no dándose el significado de lo que se quiso decir. Si colocamos la coma después del hoy en la oración, estarás conmigo en el paraíso, la oración debería leerse como sigue: de cierto te digo hoy. De cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Al leerlo bajo este sentido, la promesa que Jesús le da al ladrón es algo que se dará en el futuro, en la resurrección de los muertos, cuando seamos trasladados al paraíso, al tercer cielo, para que se cumpla el programa de Dios con la iglesia en relación a Cristo. Dígame, hermano. Que hay la parte donde la Biblia dice que hay de aquel que quite, ponga o mueva una tilde o una coma de la palabra del Señor. O sea, ¿qué nos da argumentos para hacer ese análisis? Ok. Recuerda que el pecado, la desobediencia, ya lo vimos, siempre tiene que ver con las intenciones de tu corazón.
no puedo darte una respuesta certera, porque si hablamos de los que escribieron o tradujeron del griego, del hebreo, etcétera, que fue Reina Valera, entonces podríamos decir que quizá no fue su intención, sino que fue un error ortográfico. A ese tipo de errores no es que el Señor lo va a juzgar, porque si su intención fue buena, pero por causa de, mira, toda la escritura, todo. ¿Sabían ustedes que hay Biblias con errores ortográficos? Con espacios, en vez de la... Yo he encontrado en algunas Biblias que yo he tenido errores. Si yo me he ido a otras Biblias, a eso no se refiere la palabra del Señor, que le quite y le ponga. Si no, pues todos estarían condenados, aún nosotros como... Imagínate. Aquí vamos a usar lo que es la parte de la fuerza de la justicia. Yo ya soy nacido de nuevo, ¿verdad? Ya soy nacido de nuevo. Justificado, soy salvo por la eternidad. Yo traduzco esta Biblia o la actualizo a nuestro tiempo, pero yo me equivoqué con una coma. ¿Pierdo mi salvación y soy condenado? Por supuesto que no. ¿Estás entendiendo más o menos el sentido a donde te quiero llevar? Ok. Ya si no, pues ahí hablaremos más. Déjame avanzo aquí. Tenemos media hora avanzando. Ok. Por otra parte, hay una posición teológica que alega que al Jesús resucitar, trasladó el seno de Abraham al cielo, llamándose en la actualidad el paraíso. Aquí esto está interesante, apúntenla, porque este es el tema que agarran los pastores para decir que se llevó cautiva la cautividad y todo eso. Escuchen. En otra parte, hay una posición teológica que alega que al Jesús resucitar trasladó el seno de Abraham al cielo, llamándose en la actualidad el paraíso. Esto es una posición que pierde fuerza en el campo de la teología. Cuando las Escrituras dicen que Jesús llevó la cautividad, no se está refiriendo a dicho traslado. El sentido de lo que se quiso decir con esta expresión es que Jesús con su muerte y resurrección cautivó lo que tenía cautivo al hombre. Esto es, la muerte y el pecado. Jesús, por el cumplimiento de la ley, fue justificado en el espíritu del estado de pecado que Dios había colocado en él. Fíjense lo que acabo de leer, escuche eso, está poderoso. Está poderoso. Jesús, por el cumplimiento de la ley, fue justificado. Si Jesús no cumple la ley, por ende, muere en pecado y pues no puede ser levantado. No puede ser levantado. Entonces, fue justificado en el espíritu del estado de pecado que Dios había colocado en él. Quiero hacer una salvedad. Del estado de pecado. O sea, que Jesús